En este caso clínico vamos a hablar de una mujer de 65 años, de escolaridad bachiller, cuya ocupación es en un taller de mecánica, trabaja como mecánica y que ha sido remitida por ortopedia. Se trata de un dolor de evolución de 8 años exacerbado en el último mes. Es un dolor que se presenta en forma de punzada en la región lumbar baja derecha que migra a glúteos, a la cara posterolateral del tercio superior del muslo derecho y baja hasta el nivel de la rodilla. La evaluación inicial del EVA, la escala análogo visual, presenta una intensidad máxima de 10 sobre 10, intensidad mínima de 5 sobre 10 y en este momento de la consulta presenta una intensidad de 8 sobre 10. En nuestro grupo de trabajo solemos hacer una evaluación de la calidad de vida con un índice que se llama el índice de Latinen. Realmente es una forma breve, corta, de hacer una evaluación de su calidad de vida y de su funcionalidad en el momento del examen. Y conviene hacerlo desde el principio para que a través de las diversas consultas vayamos viendo cómo evoluciona y la idea, por supuesto, es que disminuye. El valor mínimo de este índice o el valor normal debe ser 5 sobre 20. A partir de 5 empieza a ser patológico, por decirlo así, y toleramos niveles hasta 7 sobre 20, por encima de 7 francamente hay que entrar a hacer una intervención terapéutica. Los factores que exacerbaban el dolor de esta paciente eran muy típicos, presentados por cambios de posición, el movimiento, caminar, hacer giros, sobre todo en la región lumbar, giros en la cama, cambiarse de posición de sedente a bipedestación, y generalmente le interrumpía el patrón de sueño, se solía despertar al cambiar de lateralidad en la cama. Factores que la alivian: el reposo y la medicación. Es una paciente que de todas maneras es autosuficiente en su actividad básica cotidiana y su actividad de la vida diaria. Por ahora no requiere ayudas para vestirse o colocarse zapatos. Como antecedentes patológicos, esta paciente padece un lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, hipotiroidismo, presentó una masa en el riñón izquierdo y, como habíamos comentado, tiene una obesidad mórbida con un índice de masa corporal de 40.8. Los antecedentes quirúrgicos son una nefrectomía izquierda por una masa benigna en riñón y una colecistectomía por vía laparoscópica. Antecedentes farmacológicos: está en tratamiento con prednisolona 5 miligramos al día, calcio 600 miligramos al día, toma aspirina 100 miligramos diarios, azatioprina, metrotexate, ácido fólico y sucralfate. Como antecedentes alérgicos, presenta reacciones con la dipirona y el metronidazol. Antecedentes psiquiátricos no registra, no tiene antecedentes importantes desde el punto de vista de salud mental. Tóxico-alérgicos: es una paciente fumadora de 20 paquetes año. Como antecedente traumático, esta paciente refiere que cayó por una escalera hace aproximadamente un mes y al parecer no tuvo mayores consecuencias, y su tratamiento actual es acetaminofén 1 gramo cada 6 horas y terapia física. En el momento de la consulta lleva 6 sesiones de fisioterapia. Al examen físico se encontraron los siguientes datos más relevantes. El tono de ambas extremidades es normal, simétrico. El trofismo está conservado, es igual, normal en ambas extremidades. La fuerza 5 sobre 5 en ambas extremidades inferiores. La sensibilidad, como se comentó al principio, la paciente refiere una hipoestesia global en el miembro inferior derecho que no responde a ningún dermatoma específico. La maniobra de la SEG en el miembro inferior izquierdo es negativa.
y en el miembro inferior derecho es dudosa hacia positivo. Las maniobras de Patrick son negativas tanto en el miembro inferior derecho como en el izquierdo, lo mismo que la maniobra de Bragar, que es negativa en ambas extremidades. Camina con leve cojera, sobre todo relacionada con la extremidad inferior derecha. Presenta un índice de masa corporal de 40, más de 40. Es una paciente realmente con obesidad mórbida, panículo abdominal muy abundante. A la digitopresión sobre los procesos laterales de las vértebras lumbares bajas hay dolor, especialmente al lado derecho. Es un dolor exquisito y muy puntual. Igualmente la paciente refiere una hipoestesia subjetiva que no corresponde a ningún dermatoma específico y que no se pudo sustentar durante el examen físico. También presenta dolor a la digitopresión o a la palpación sobre el glúteo medio derecho. La maniobra de la SEG en el miembro inferior izquierdo es negativa y en el miembro inferior derecho es dudosa hacia positivo. Las maniobras de Patrick son negativas tanto en el miembro inferior derecho como en el izquierdo, lo mismo que la maniobra de Bragar, que es negativa en ambas extremidades. En lo que refiere a las pruebas o al examen de movilidad de la columna lumbar, encontramos que sobre todo la extensión es dolorosa, las pruebas de lateralidad hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho también presentan dolor, especialmente la del lado derecho, y las maniobras en oblicuo, los giros en oblicuo hacia atrás de la columna lumbar son francamente dolorosas, especialmente en el lado derecho, que es el lado afectado. A continuación, vamos a plantear una serie de preguntas. Los invitamos a que hagan su votación previa participación muy activa, muy dinámica, después de haber discutido todos los puntos y los tópicos que hemos propuesto. Entonces la primera pregunta es esta, es muy sencilla, parecería pregunta elemental, pero no deja de tener un interés y un poco ver qué tipo de inquietudes hay y qué tipo de propuestas en cuanto al dolor de esta señora. Entonces, por favor, aquí aparecen los puntos, hagan su votación. Esta pregunta es de uso obligatorio, aunque parece muy elemental. Según el tiempo de evolución, ¿cuál de los siguientes numerales cree usted que se refiere al dolor de esta paciente? Por favor, hagan su escogencia. Es muy importante determinar los componentes que participan en el síndrome doloroso de un paciente. Entonces, por favor, de acuerdo a los datos que tenemos hasta este momento, elijan uno de los numerales según lo que ustedes crean que padece esta paciente. Aquí están, por favor, escojan uno de ellos, hagan su votación. Por curiosidad, le comenté a un residente de los que suelen acompañarnos en la clínica de dolor: doctor, ¿cómo interpreta usted el dolor de esa señora? Usted que le gusta dibujar y es un gran dibujante, por favor hágame un dibujo del dolor de esa señora. La respuesta del residente, quien es el doctor Javier García, residente de segundo año de anestesiología de la Universidad del Bosque, fue este hermoso dibujo, donde él contempla, interpreta el dolor que está percibiendo la señora y la fuente de origen de ese dolor.
En cuanto a los exámenes paraclínicos, la radiografía de columna lumbosacra mostró cambios espondilósicos, osteofitos marginales de los cuerpos vertebrales lumbares y se encontró también vértebra transicional lumbosacra. Continuando con nuestra sesión de preguntas, ¿qué prueba adicional a los rayos X de columna lumbosacra solicitarían ustedes? En este momento, ustedes ya han hecho su elección y aquellos quienes escogieron resonancia magnética de columna lumbosacra, pues les presentamos los resultados de la misma. Entonces se encontró una discopatía, como ustedes pueden darse cuenta, importante, desde L3, L4, L4, L5, L5, S1. Hay cambios artrósicos apofisiarios lumbares inferiores. Existe un componente inflamatorio en esas articulaciones. En L4, L5 hay abombamiento no compresivo y quizás lo más importante, uno de los datos más significativos de esta resonancia es que existe una protrusión a nivel de L5-S1 discal posterolateral izquierda que está desplazando la raíz de S1 izquierda sin comprimirla. Continuamos con nuestra sesión de preguntas. Ya tenemos rayos X, ya tenemos resonancia, tenemos un examen físico, una serie de signos y de síntomas. Entonces, quizás haya una prueba adicional a la resonancia magnética porque todavía tengamos el estudio un poco incompleto. Entonces, ¿qué prueba adicional a la resonancia solicitarían ustedes de este set de preguntas que aparecen ahí? Quizás en este momento la prueba o el examen más indicado sea realizar una electromiografía y unas neuroconducciones de miembros inferiores para terminar o ampliar los estudios y tener más opciones diagnósticas. Los resultados de la electromiografía fueron los siguientes, como aparece ahí. Se descarta por completo radiculopatía L5-S1 y no hay un compromiso que hable de polineuropatías u otras afecciones de tipo neuropático. Terminado el ejercicio de análisis de pruebas, exámenes paraclínicos, examen físico y anamnesis, vamos entonces con los elementos de juicio que hemos reunido a realizar nuestra impresión diagnóstica. Tenemos una serie de opciones que aparecen ahí, por favor hagan su votación. Hecho el diagnóstico, procedemos a proponer un plan terapéutico. ¿Cuál sería la terapia farmacológica más indicada para esta señora, teniendo en cuenta el diagnóstico que ustedes han hecho y los síntomas que está refiriendo? Por favor, hagan su votación. Ante la persistencia del dolor, ¿qué terapia adicional usted consideraría de esta lista que proponemos? Por favor, hagan su votación. Hemos llegado a un punto en que se hicieron una serie de propuestas y algunos de ustedes han elegido un tratamiento invasivo como el más indicado. ¿Cuál de todos los que aparecen aquí sería el que usted escogería? Por favor, hagan su votación. Como complemento en el manejo integral de todo paciente que acude a una clínica de dolor, se le suele ofrecer
una terapia multimodal. ¿Cuál de estas opciones que aparecen aquí a continuación usted escogería? Por favor, hagan su votación. Finalmente, esta paciente, quien tiene un dolor lumbar multifactorial, entre otras cosas como la mayoría de los dolores lumbares, pero quien tiene varias comorbilidades y unos cuantos factores de riesgo, fue llevada a un bloqueo diagnóstico de facetas lumbares bajas, diagnóstico y terapéutico, el cual dio resultado positivo, o sea que hubo una respuesta francamente positiva con un alivio del dolor por encima del 50% del dolor que ella habitualmente manejaba. Aquí en la última, recordemos que es la escotadura. La aguja debe quedar localizada en la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior de esta V o una V que vemos aquí dibujada. Es la vista lateral. Una V con una rama descendente y una ascendente. Entonces la aguja queda localizada en el ojo del escutidoc y se puede deslizar un poco sobre el surco que ya hemos mencionado en busca de la parestesia, de manera que la imagen que debemos tener es esta, en este caso acá. Tener en cuenta que nunca debemos ir hacia los forámenes, que son estas estructuras, y nunca debemos tampoco bajar del techo del foramen porque estaríamos haciendo un bloqueo foraminal. Y más tarde, 15 o 20 días más tarde, le fue practicada una denervación por radiofrecuencia de las ramas mediales de esas raíces posteriores lumbares que, como vimos en las imágenes, eran facetas que estaban muy comprometidas. De todas maneras, somos conscientes que hay discopatía, que hay un compromiso importantísimo muscular debido a su obesidad mórbida, hay un exceso de peso, hay una sobrecarga sobre esa columna y también podría haber factores que en un principio han sido descartados desde el punto de vista de radiculopatía, pero no está exenta, puesto que tiene una ligera, no compresión, sino una ligera desviación de la raíz de S1 izquierda, pero se está refiriendo obviamente a la otra extremidad.